Cálido viento frío de Escocia. Capítulo 11. Candy en las Highlands. Terry no se dio cuenta de la importancia de lo que acababa de decir hasta que en verdad expresó la idea en voz alta. De inmediato consideró todas las consecuencias. Los problemas serían todo un acontecimiento. Decidió entonces que necesitaba tiempo y distanciarse de Candy para poder pensar bien en el asunto. Creo que sería más fácil si simplemente nos ignoráramos el uno al otro, sugirió ella. Cuando lleguemos a tu tierra, tú vas a volver a tus importantes obligaciones y yo me voy a mantener ocupada con Annie Rose. Sí, va a ser más fácil de esa manera. ¿No es así, Terry? Él no la contestó. Tomó las riendas y espoleó a la montura para que partiera a todo galope. Bloqueaba las ramas con el brazo a medida que se abría paso por el angosto sendero. Terry sintió como Candy temblaba, y una vez que estuvieron dentro de los límites en los que se ubicaba su hogar, quitó la capa de Candy del costado de la silla de montar y la cubrió con ella. Ni una sola palabra más truncó el silencio durante las siguientes horas. Cabalgaron a través de un esplendoroso campo de prímulas. Los cegadores amarillos, morados y rojos eran tan brillantes que Candy tuvo que entornar los ojos ante la espectacular belleza de todo aquello. Las cabañas se enclavaban íntimamente entre los orgullosos pinos que cubrían las agrestes laderas lejanas. Florecillas de diversos colores crecían colina abajo, rodeadas por una espesa alfombra de hierba, tan verde como la esmeralda. Atravesaron un puente arqueado sobre un arroyo de agua clara y centelleante, y después iniciaron la subida por una empinada cuesta. El aire estaba lleno de la fragancia del verano. El aroma de las flores se mezclaba con el de la tierra limpia y fresca. Los escoceses, tanto hombres como mujeres, salieron de sus cabañas para observar cómo pasaba la comitiva. Todos los miembros del clan llevaban los mismos colores. El tartán era idéntico al de Terry, y por esa razón Candy adivinó que por fin habían llegado a casa. De pronto se sintió tan entusiasmada por la idea de volver a ver a Annie Rose que apenas pudo quedarse quieta. Se volvió para sonreír a Terry. Él tenía la mirada fija al frente y la ignoró. ¿Vamos a ir directamente a la casa de Annie Rose? Seguramente nos estarán esperando en el patio, en la cima de la cuesta, señaló Terry. Ni siquiera se había dignado a mirarla cuando la dio aquella explicación. Candy se volvió otra vez. No iba a permitir que el hosco humor de Terry la arruinara el entusiasmo. Estaba fascinada con la salvaje belleza que la rodeaba y no podía esperar a contárselo a su amiga. Tuvo una panorámica vista del imponente torreón de Terry. Le pareció desagradable. La enorme estructura de piedra estaba en la cima misma de la cuesta. No había una pared que rodeara el edificio. A él no debía de preocuparle que el enemigo entrara en su casa. Supuso que tendría mucho tiempo para ponerse en alerta, ya que cualquiera tendría una gran subida hasta alcanzar la cima y así su objetivo. Una niebla gris flotaba sobre el tejado de la gigante estructura. El edificio principal tenía forma cuadrada y era tan gris y deprimente como el cielo que lo cubría. El patio no parecía mucho mejor. Tenía más suciedad que hierba y estaba tan gastado como las puertas dobles cubiertas de cicatrices que llevaban hacia el interior del torreón. Candy prestó atención a la muchedumbre que se apiñaba delante de ellos. Los hombres hacían un gesto con la cabeza ante Terry.
pero las mujeres no mostraron ninguna reacción externa ante su llegada. La mayoría de ellas permanecía detrás de los hombres, en silencio, observando y esperando. Candy buscó a Annie Rose con la mirada. En realidad, no se sentía en absoluto inquieta, hasta que descubrió a su amiga y pudo echar un buen vistazo a su rostro. Annie parecía estar a punto de echarse a llorar. Su cara mostraba una lívida palidez. Candy no entendía el porqué de esa reacción, pero la preocupación de su amiga de inmediato se convirtió en propia. Terry obligó a su caballo a detenerse. Alex, Patrick y Brad hicieron lo mismo. Annie Rose dio un paso hacia adelante. El hombre que estaba junto a ella la tomó del brazo y la obligó a quedarse donde estaba. Candy fijó su atención en Archibald Cornwell. Casi no tenía dudas de que fuera el esposo de Annie Rose. Pese a ser hermanos de madre, no se parecía en nada a Terry. Su complexión era más ligera. Su entrecejo, en cambio, era casi tan feroz como el de Terry. Daba la impresión de que estaba preocupado. Cuando echó una rápida mirada a su esposa, Candy se dio cuenta de que su preocupación era por Annie Rose. Su amiga se retorcía las manos. Fijó la mirada en Candy durante unos instantes y luego dio otro vacilante paso hacia adelante. Esta vez Archie no la detuvo. Era un momento por demás incómodo, ya que la gran turba observaba con mucha atención. ¿Por qué está asustada Annie Rose? Candy le había susurrado la pregunta a Terry. Este se inclinó cerca del oído de ella y la respondió a la pregunta con una propia. ¿Por qué lo estás tú? Estuvo a punto de negar esa acusación, pero Terry lo hizo evidente al apartarla suavemente las manos que estaban apretando su brazo. ¡Santo cielo! Le había estado agarrando con mucha fuerza. Terry la dio un ligero apretón en la mano antes de desmontar. Saludó a Archie con un gesto de la cabeza, giró y ayudó a Candy a bajar. En ese momento ella no se dignó a lanzarle ni una mirada. Se volvió y caminó lentamente hacia su amiga. Se detuvo cuando estuvo a escasos 2 metros. No sabía qué decir para disipar el temor de Annie Rose, o quizás el suyo propio. Recordó que cuando eran pequeñas, cuando una lloraba, la otra de inmediato se la unía. Ese recuerdo llevó a otro y de pronto supo exactamente qué debía decir para saludar a su querida amiga. La mirada de Candy estaba centrada en el vientre abultado de Annie. Dio un paso hacia adelante y la miró a los ojos. Habló con un débil susurro para asegurarse de que nadie más que su amiga podría escucharla. Recuerdo claramente que ambas prometimos que nunca beberíamos de la copa de vino de un hombre, dijo. Por tu aspecto, Annie Rose, estoy pensando que no has cumplido tu palabra. Annie dejó escapar un débil jadeo. Sus ojos se dilataron por la sorpresa. Luego se echó a reír y se lanzó a los brazos de Candy. Recordaba cómo había estado tan segura y tan llena de autoridad cuando le dijo a Candy que una mujer solo podía quedar embarazada si bebía de la copa de un hombre. Casi se tragó a Candy cuando la abrazó. Las 2 mujeres reían y lloraban al mismo tiempo y para la multitud que las rodeaba parecían haber perdido el juicio. La tensión y la preocupación se disiparon de los hombros de Archie. Se volvió para mirar a Terry y asintió con lentitud. El jefe asintió a su vez. Archie decidió que el viaje bien había valido la pena. Se echó las manos a la espalda y esperó a que su esposa recordara sus modales. Aún así, la alegría que irradiaba compensaba su falta de atención. Y diablos, cómo había echado de menos el sonido de su risa. Una parte de él también deseaba tomar entre los brazos
a aquella mujer inglesa y abrazarla tan cálidamente como lo estaba haciendo su esposa, para hacerla saber cuánto apreciaba su lealtad. Armándose de paciencia, tuvo que esperar al menos otros 10 minutos más antes de que su mujer recordara que él estaba allí. Las dos amigas hablaban al mismo tiempo, preguntando y contestando sus propias preguntas. Creaban un remolino de feliz caos. Terry estaba tan complacido como Archie con el reencuentro, pero también estaba algo sorprendido, ya que hasta ese mismo instante no había terminado de aceptar que en verdad esas mujeres podían ser amigas de fiar entre sí. La fuerza del lazo entre Candy y Annie era única y eso le intrigaba. Recordó entonces que Candy le había contado que se habían convertido en amigas antes de ser lo suficientemente mayores para entender que se suponía que debían ser enemigas, y encontró que admiraba mucho más a las dos por continuar siendo leales, incluso después de haber aprendido las lecciones de desconfianza y odio. Candy recordó a la muchedumbre que las observaba antes que Annie Rose. «Tenemos que ponernos al día de muchas cosas», dijo, «pero ahora debo dar las gracias a Terry y a los demás por haberme traído hasta ti». Annie la tomó de la mano. «Está bien, pero primero debo presentarte a mi esposo», dijo. Se volvió para sonreír a Archie. «Esta es Candy». La sonrisa de Archie no se parecía en nada a la de Terry. «Ya había llegado a esa conclusión», le dijo a su esposa. «Encantado de conocerte, Candy». Candy habría hecho una reverencia si Annie Rose le hubiera soltado la mano. En cambio, sonrió. «Y yo estoy encantada de estar aquí, Archie. Gracias por invitarme». Luego volvió su atención a Terry, quien había tomado las riendas de la montura y se dirigía hacia los establos. Con un tirón, apartó su mano de la de Annie, prometió regresar enseguida y echó a correr tras su escolta. «Terry, espera, por favor», llamó. «Quería darte las gracias». Él no se detuvo, pero sí miró por encima del hombro. Le ofreció un gesto brusco con la cabeza y continuó avanzando. Candy dio las gracias a Patrick, Alex y Bradford cuando pasaron en fila junto a ella. Reaccionaron exactamente de la misma manera, bruscos y distantes. Candy se dijo a sí misma que no debería haber esperado más que eso. Habían cumplido con su deber y, por fin, se habían librado de ella. Se aferró a su sonrisa y se volvió. Mientras pasaba junto a un grupo de mujeres, escuchó que una de ellas susurraba a las demás. «Dios mío, creo que es inglesa, pero eso no puede ser verdad». Si la vestimenta de Candy no lo hubiera delatado, sabía que su acento sí. Siguió caminando hacia Annie Rose, pero sonrió a las mujeres que la miraban boquiabiertas. «Sí, soy inglesa». Una de las mujeres literalmente se quedó con la boca abierta. Candy reprimió el impulso de reír, porque sintió que sería terriblemente descortés mostrar regocijo ante la obvia angustia de otra persona. «Todos parecen encantados de que esté aquí», bromeó cuando alcanzó a su amiga. Annie rió. Archie reaccionó exactamente de la manera opuesta. Era evidente que pensaba que Candy había hablado en serio cuando hizo ese comentario. «Verás, Candy, no creo que encantado sea la palabra más adecuada. En realidad apostaría a que…» Miró a su esposa para pedirle ayuda al tratar de suavizar la verdad. Sin embargo, Annie Rose no le pudo dar ninguna ayuda, ya que no podía parar de reír. Candy le sonrió a Archie. «Consternados sería una palabra más acertada». «No», dijo Annie, indignados. «Disgustados, o tal vez…» «Ya basta», interrumpió Archie con un ronco gruñido. La chispa de sus ojos indicaba que en realidad no estaba enfadado. «Entonces ha sido una broma cuando has sugerido…» Candy asintió. Sí, estaba bromeando».
Sé que no soy bienvenida aquí. Terry me lo advirtió. Antes de que Archibald pudiera hacer ningún comentario, le llamó un guerrero más anciano. Se inclinó ante Annie Rose y Candy y luego se dirigió hacia el grupo de hombres que estaba de pie cerca de los escalones del torreón. Annie entrelazó su brazo con el de su querida amiga y comenzaron a bajar la cuesta. «Te vas a quedar con Archie y conmigo», le explicó. «Tal vez estemos algo apretados, pero te quiero cerca. ¿Hay más de una habitación en la cabaña?» «No, Archie quiere añadir otra después de que nazca el bebé». Archibald descendió por la colina para unirse a ellas. El ceño fruncido de su rostro hizo que Candy sospechara que ya había tenido que defender su presencia ante los guerreros. «Archie, vas a tener problemas por haberme invitado a venir aquí». No le dio una respuesta directa. «Se acostumbrarán a tenerte aquí». Habían llegado a la cabaña. Era la primera a lo largo del camino. Las flores circundaban la pared frontal de la casa, algunas de color rosa, otras púrpura, y la piedra había sido completamente blanqueada hasta que estuvo prístina y limpia. A cada lado de la puerta había una ventana cuadrada. El interior era tan acogedor como el exterior. Una chimenea de piedra ocupaba el centro de una pared. Una gran cama, cubierta por un hermoso y multicolor edredón, estaba situada contra la pared opuesta, y una mesa redonda, rodeada por 5 bancos, ocupaba el resto del espacio. El aseo estaba cerca de la puerta principal. «Vamos a traer un catre antes de que caiga la noche», prometió Annie. Archibald evidenció su consentimiento con un gesto afirmativo de la cabeza, pero no parecía muy feliz por el arreglo. Más bien parecía resignado. Era un tema delicado, pero necesitaba aclararse lo antes posible. Candy se dirigió a la mesa y se sentó. «Archie, por favor, no te vayas todavía», llamó cuando vio que había comenzado a ir hacia la puerta. «Me gustaría conversar contigo acerca de la disposición del alojamiento». Él se volvió hacia la joven, se recostó contra la puerta, cruzó los brazos sobre el pecho y esperó a que se explicara. Pensaba que Candy iba a sugerir que se buscara otro lugar donde estar mientras ella permaneciera allí, y ya se estaba preparando para la desilusión de su esposa cuando le dijera que no a Candy. Aunque ahora no era posible tener un contacto físico íntimo con Annie Rose, aún disfrutaba abrazándola por las noches, y por Dios, que no iba a renunciar a ello. A no ser que Annie se pusiera llorosa otra vez, admitió Archie, sería capaz de renunciar a cualquier cosa con tal de calmar su angustia. Candy se sorprendió ante el intenso ceño fruncido que Archibald la dedicaba. Parecía que el esposo de Annie sí se parecía en el carácter hosco a su hermanastro. Con todo, la agradaba, por supuesto, y todo porque, por la manera en que miraba a su esposa, se podía ver que la amaba. Candy cruzó las manos. «No me parece que sea apropiado de mi parte quedarme con vosotros. Debéis tener vuestra intimidad por las noches», añadió apresuradamente cuando parecía que Annie iba a discutírselo. «Por favor, no os ofendáis», dijo, «pero creo que un esposo y esposa deben tener un momento a solas. ¿No hay algún lugar en el cual me pueda quedar y que esté cerca?» Annie negaba vehementemente con la cabeza mientras Archibald hablaba. «La segunda cabaña del camino está vacía. Es más pequeña que la nuestra, pero estoy seguro de que te va a gustar. Archie, quiero que se quede con nosotros». «Acaba de explicar que no quiere tal cosa, cariño. Déjala que haga lo que quiera». Candy estaba avergonzada. No es que no quiera quedarme. ¿Lo ves? Sí quiere. Annie Rose, yo voy a ganar esta discusión, anunció Candy. Le hizo un gesto con la cabeza a su amiga cuando hizo esa predicción. ¿Por qué? Porque es mi turno, explicó. Tú puedes ganar la próxima. ¡Ay, por Dios, qué obstinada eres! Está bien, puedes quedarte en la cabaña de Roger. Te ayudaré a ponerte cómoda. No lo harás, intercaló Archie.
Vas a descansar, esposa. Yo me encargaré de la comodidad de tu amiga. Ahora Archibald parecía estar mucho más feliz. Candy supuso que estaba aliviado de que ella fuera a dormir a otra parte. Inclusive la sonrió. Candy le devolvió la sonrisa. Supongo que ese tal Roger ya no vive allí y que no le molestará. Está muerto, le dijo Archie. No le va a importar en absoluto. Annie movió la cabeza en un gesto negativo ante su esposo. Él le guiñó un ojo y luego abandonó la cabaña. Archie no quería parecer tan insensible, pero Roger era muy anciano cuando falleció y su muerte fue en paz. Archie solo estaba bromeando un poco. Creo que le has caído bien, Candy. Le amas mucho, ¿no es así, Annie? Sí, contestó su amiga. Se sentó junto a Candy y se pasó más de una hora hablando de su esposo. La contó cómo le había conocido, cómo él la había perseguido implacablemente y terminó mencionando solo unas 200 o 300 veces sus cualidades especiales. Lo único que aquel hombre no era capaz de hacer por ella era caminar sobre el agua. Todavía. Candy hizo ese comentario cuando su amiga hizo una pausa para tomar aire. Annie rió. Estoy tan feliz de que estés aquí. No he lastimado tus sentimientos por querer dormir en otro lado. No, por supuesto que no. Además, vas a estar lo suficientemente cerca como para oírme gritar si surge la necesidad. Debo tener cuidado de no excluir a Archie. Los sentimientos de mi esposo resultan heridos con mucha facilidad si cree que no le estoy prestando suficiente atención. Candy trató de no reírse. Archibald era un hombre tan rudo que la idea de que pudiera tener sentimientos heridos era muy divertida y terriblemente dulce. Apenas se parece a su medio hermano, dijo Candy. No, apenas, concordó Annie. Pero creo que Archie es mucho más guapo. Candy creía que era todo lo contrario. Terry era mucho mejor parecido que Archibald. Resolvió que en verdad el amor debía cambiar la percepción. Archie es increíblemente dulce y cariñoso. Terry también, comentó Candy antes de poder contenerse. De inmediato, su amiga quiso estar segura sobre ese comentario. ¿Y cómo podrías saber tú si Terry es afectuoso o no? Me besó, susurró la confesión. Sintió que se ruborizaba y de inmediato bajó la mirada. 2 veces. Annie estaba pasmada. ¿Y tú le devolviste el beso 2 veces? Sí. Entiendo. Candy movió negativamente la cabeza. No entiendes nada. Nos sentimos atraídos el uno hacia el otro. No estoy segura de por qué, pero eso no importa en realidad. La atracción ya ha terminado. En serio, añadió cuando vio la reacción de su amiga. Annie Rose no la creía, estaba negando con la cabeza. Sé por qué se sentía atraído hacia ti, dijo. ¿Por qué? Annie elevó los ojos hacia el cielo. Realmente no tienes nada de vanidad dentro de ti. ¿Acaso nunca te miras en el espejo? Eres hermosa, Candy. Se detuvo para soltar un dramático suspiro. Nadie se ha tomado el tiempo de decírtelo. Eso no es verdad, arguyó. Tía Mildred y tío Tom me dieron muchos cumplidos. Me hicieron saber lo mucho que me amaban. Sí, aceptó Annie. Pero la persona de la que más necesitabas aceptación te volvió la espalda. No empieces, Annie, le advirtió Candy. Mi madre no puede evitar ser de la manera que es. Annie lanzó un bufido. Matthew todavía se emborracha hasta quedar sin sentido todas las noches. Candy asintió. Ahora también bebe durante el día. ¿Qué supones que te habría sucedido si no hubieses tenido a tu tía Mildred y a tu tío Tom para protegerte cuando eras pequeña y vulnerable? Pienso en esas cosas ahora que estoy esperando a mi bebé. Candy no sabía qué decir ante aquellos comentarios.
Su silencio le dijo a su amiga que se tranquilizara. ¿Tuviste problemas para partir?, preguntó Annie. Me preocupé, porque sabía que probablemente estarías en las tierras de Matthew. Siempre tienes que estar con él durante 6 meses, y no podía recordar exactamente cuándo te mudarías de vuelta. He estado bastante inquieta por ello. Estaba con Matthew, pero no tuve ningún problema a la hora de partir, señaló Candy. Madre ya se había ido a Londres, a la corte del rey. ¿Y Matthew? Estaba borracho como una cuba cuando le dije que me marcharía. No estoy segura que siquiera lo recordara a la mañana siguiente. Mildred y Tom se lo dirán de nuevo si hay necesidad de ello. No deseaba hablar más de su familia. Había tanta tristeza en los ojos de Annie Rose que Candy se propuso averiguar el motivo. ¿Te sientes bien? ¿Cuándo tiene que llegar el bebé? Me siento gorda, contestó Annie, y supongo que me quedan unas 8 o 9 semanas antes de que llegue la hora. Candy tomó la mano de su amiga. Dime que anda mal. No tenía que explicar esa amable orden. Su amiga entendió lo que la estaba preguntando. Si no fuera por Archie, odiaría esto. La vehemencia en el tono de Annie le dijo a Candy que su amiga no estaba exagerando su desdicha. ¿Echas de menos a tu padre y a tus hermanos? Sí, contestó, todo el tiempo. Entonces, pídele a Archie que vaya a buscarles para que pasen aquí una larga temporada. Annie Rose negó con la cabeza. No puedo pedir nada más, susurró. Tuvimos que ir al consejo a pedir permiso para que tú pudieras venir. Con el estímulo de Candy, explicó todo acerca del poder del consejo. Le contó a Candy cómo Terry había intervenido cuando la oligarquía se estaba preparando para negar la petición y cuán atemorizada había estado durante toda aquella prueba. No entiendo por qué tuviste que pasar por el consejo para obtener permiso, comentó Candy. Aunque yo soy inglesa, todavía no entiendo la necesidad de tener la aprobación del consejo. La mayoría de los Granchester tiene buenas razones para tener aversión a los ingleses, explicó Annie. Perdieron a familiares y amigos en batallas contra ellos. También odian a tu rey John. Candy se encogió de hombros. Lo cierto es que la mayoría de los varones de Inglaterra le tienen aversión al rey. Resistió el impulso de hacerse la señal de la cruz para no arder en el purgatorio por difamar a su rey. Es egoísta y ha cometido errores terribles. Por lo menos eso es lo que dice el tío Tom. ¿Sabías que el rey estaba prometido para casarse con una escocesa y luego cambió de opinión? No, no lo sabía. Pero no me sorprende, Annie. ¿Qué has querido decir cuando has mencionado que no le podías pedir nada más a Archie? ¿Por qué no puede ir a buscar a tu padre y hermanos? A los Granchester no les agradan los forasteros, contestó. Tampoco les agrado yo. Parecía una niña cuando soltó impulsivamente ese comentario. Candy pensó que tal vez su delicado estado era la razón de su turbación emocional. Estoy muy segura de que les agradas a todos. No me lo estoy inventando, sostuvo. Las mujeres piensan que soy una malcriada y que estoy acostumbrada a salirme con la mía. ¿Cómo lo sabes? Una de las parteras me lo dijo. Las lágrimas empezaron a rodarla por las mejillas. Se las secó con el dorso de la mano. Tengo tanto miedo en mi interior. También he tenido miedo por ti. Sabía que era egoísta de mi parte pedirte que vinieras. Años atrás te di mi palabra de que vendría, la recordó Candy. Me habrías hecho daño si no me hubieras llamado. No digas tonterías. Pero la promesa que te obligué a hacerme. Eso fue antes de saber que terminaría aquí, tartamudeó. Estas personas son tan frías. Me preocupaba que pudieran ofenderte. Candy sonrió. Cuán típico de su amiga estar tan preocupada por su bienestar. Annie, ¿siempre te has sentido así o empezaste a odiar este lugar después de descubrir que estabas embarazada?
Su amiga estudió la pregunta durante unos instantes. Al principio estaba feliz, pero pronto estuvo muy claro para mí que no encajaba aquí. Me siento como una extranjera. Hace más de 3 años que me casé y todavía no me consideran una Granchester. ¿Por qué? Quizás porque me crié en la frontera, contestó. Al menos eso podría ser parte de su razonamiento. Se suponía que Archibald debía casarse con otra persona. No había pedido su mano, pero se comentaba que lo haría. Luego me conoció a mí. ¿Has hablado acerca de tu desdicha con Archie? Se lo he mencionado varias veces, dijo. Mi esposo no puede obligar a las mujeres a que yo les guste. No quiero morir aquí. Ojalá Archie me llevara de regreso a la casa de papá antes del parto y me pudiera quedar allí hasta que todo termine. No te vas a morir. Candy casi gritó esa negación. Después de todas las dificultades y la vergüenza que he pasado, va a ser mejor que no te mueras.